Esto es Subterfuge Radio. Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, bajo el auspicio del dial digital e independiente de Subterfuge Radio. Y todo ello para recibir hoy a alguien que sobrepasa el término de histórico, aupándole directamente al Olimpo de los imprescindibles si de tratar de conocer lo que ha pasado en este país y en su industria de la música en las últimas décadas nos requiriera. Unanimidad absoluta de compañeros y artistas para reivindicar su figura y su legado y reconocerle como pieza clave para la creación de la infraestructura profesional vigente en un sector cambiante, pero siempre a la búsqueda del equilibrio, la excelencia laboral y la honestidad. Un auténtico placer hoy, pues, recibir en estudio a Alfonso Santisteban de la calle Almirante en una nueva entrega de Simpatía por la industria musical a la palabra y el testimonio de José Emilio Navarro Berri. Bienvenido, Berri. Gracias, buenos días. Un auténtico placer tenerte por aquí. Muchas gracias por la introducción. Creo que es demasiado grande, pero sí, cuando has dicho lo de histórico, siempre pienso que ser histórico va unido a la palabra edad. Y si no te ha tirado la industria antes, consigues llegar, como he llegado yo, afortunadamente, a la jubilación. Totalmente. Han sido 56 años de dedicarme a la profesión que tanto he querido y que quiero. Bueno. Y aún no sé si me tendré que volver a dar de alta para hacer alguna otra cosa. Y en la que se te quiere. Bueno, vamos a arrancar, muchísimo que hablar. Voy a decir una cosa, al final, bueno, me hace una ilusión tremenda esto. Sabía de tu existencia, evidentemente, pero cuando he profundizado, bueno, o sea, me ha deslumbrado. Y al final, muchas veces digo, joder, hago esto y me dicen, pero ¿no te cansas y tal? Digo, joder, pues no me canso. Hay veces que me da un poco de bajón, pero de repente el ratito que hemos tenido antes de enchufar los micrófonos ya solo te dices, joder, es que solamente por este privilegio lo merece todo. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, para arrancar, para que lo conozcas, ¿por qué Berri? ¿De dónde viene el...? Bueno, el origen de todo esto mío es que yo comencé con un grupo en Valencia. Tocaba entonces lo que se llamaba la guitarra rítmica. La base lógica de un grupo entonces era batería, bajo, guitarra, algunos con teclados y un cantante. Y nos especializamos en hacer covers. Era el tiempo de James Brown, de Animals, o sea. Y fuimos un día a ver una película, Esplendor en la hierba, Natalie Wood y Warren Beatty. Y resulta de que él hace un papel en la película que le llaman Berri Berri. Y resulta que alguno al salir del cine dijo, este está como el Berri Berri este. Era porque se suponía que tenía bastante éxito entre las chicas de la peña, de los niños, de los chicos. Sí, vaya, sí. Éramos todos, sí. Estoy hablando, yo tendría 17. Sí. 16, 17, por ahí andaría. Y de ahí se quedó. Y como salgo de Valencia, cuando salimos la primera vez, nos vamos a Ibiza a tocar a un club que se llama El Ánfora. Con el grupo ya se quedó Berri, y Berri, y Berri, y Berri. Hoy no hay quien me conozca como José Navarro. Total. Sobre todo en el medio, claro, en la industria. Hasta mis hermanas a veces se equivocan y en vez de decirme José me dicen Berri. Se me ha quedado. Bueno, de ese grupo estamos hablando de Gente Feliz, que ahora veremos también su historia porque bueno... Perdón, es anterior. Gente Feliz... vale, ves posterior. Vale. El grupo verdadero fue Adam Group. Ajá. El Adam Group, sí. Miguel Blasco, después ha sido un productor que ha tenido muchísimo éxito. Trabajó en Hispavox. Ajá. Fue el primero que trabajó, por ejemplo, con Perales. Vale, y después su gran éxito viene marchándose a México y ha sido el primer productor de Alejandra Guzmán, Manuel Mijares. Y él y yo nos hablamos de vez en cuando todavía, menos de lo que deberíamos, pero eso, el resto prácticamente dejaron la música.
Y estamos hablando de Valencia musical además. Bueno, pues Sí. en esa época era complicado, no había acceso a eso, pero Valencia siempre ha tenido ese punto musical. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos entonces con el mundo de la música? Ese momento que incluso decides hacer Adam Group, ¿cómo surge esa posibilidad? Teníamos un grupo originalmente se llamaba Los Stitter, cuando no. Y de ahí tocábamos, pues había lo típico, la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y tocábamos en el ambiente valenciano. En aquel momento los grupos cabeza de cartel eran Ciclones, Huracanes, Los Milos, de los cuales salió luego Bruno Lomas. Ajá. Esa era la época de entonces. Los festivales de la mañana en La Bolera era Joma, y casi todos estos estaban presentados por una gloria que ya murió, Enrique Ginés, que tenía un programa que se llamaba Discomoder. Y de ahí salió más o menos todo. Y cuando ya nos contrataron la primera vez para tocar un verano en el minigolf que había en la ciudad de Denia, en Las Rotas. Y de allí nos vio una persona y nos ofreció ya marcharnos a Ibiza a pasar el invierno con la idea de grabar posteriormente. Ahí damos todos el paso, decidimos dejar los estudios, todos estábamos más o menos empezando en la universidad, y nos fuimos allí a la aventura con el consiguiente desastre familiar con todos, porque claro, nadie quería los peludos. Y en fin, Claro, era tiempo de Beatles. Claro, era hacer el hippie, ¿no? Ahí porque... Tiempo de Beatles. Claro. Y estuvimos en Ibiza un tiempo, para hacértelo así breve ya, Sí. porque si no es eterno. Por favor. Hicimos en Ibiza un verano, Sí. y allí conocimos a la gente esta famosa de la Gauche Divine de Barcelona, que fueron los fundadores de Boccaccio. Oriol Regàs, Xavier Miseracs, Teresa Gimpera, Oriol Maspons, y ellos eran los accionistas principales de Boccaccio. Y al año siguiente lo iban a abrir. Y ya se habló de que, bueno, que podía ser que fuésemos a inaugurarlo, y vean. En el verano siguiente tocamos en otra discoteca que era propiedad del manager más grande que había en España en aquel momento, que era José María Rancaño Lasso de la Vega. Él y yo hemos sido los únicos dos managers de Juan Manuel Serrat. Exacto. Era una discoteca en Campastilla, se llamaba Los Rombos. Y en ese verano, al final, ya nos dijeron que se inauguraba Boccaccio. Y entonces dimos el salto a Barcelona. Y en una última hora, muy última hora, ya estando en Barcelona, los dueños de Boccaccio decidieron que no iba a ser discoteca con música en vivo. El Boccaccio de Barcelona era bueno, el Reflejo de Madrid es del de Barcelona, que era una parte de arriba donde había un bar, donde toda la izquierda de entonces, todavía catalana, se juntaban y hablaban de sus cosas y tal. Aquí en Madrid fue la reunión que había arriba con María Esquerino, Valladares, en fin, al acabar los teatros la gente se juntaba. Y fue lo mismo. Pero el de Barcelona de pronto se decidió que no, y nos quedamos como descabezados porque habíamos ido a Barcelona para tocar allí. Entonces dos de aquellos personas, que era el doctor Luis Serrat y Juan Guasch, era un arquitecto, decidieron convertirse en nuestros managers y tal. Nos financiaron al principio, tocábamos por Barcelona y llegamos a tener una cierta notoriedad. Hicimos un disco, no se lo recomiendo a nadie. Un single, ¿no? Como Play. Sí, un single. El Cry, Cry, Cry de... No me acuerdo, y el I Feel Good de James Brown, que en traducción era Estoy bien. O sea, nada que ver. Los títulos eran No te enrolles y el último... El No te enrolles era de Gente Feliz ya. Sí. Ya Gente que Feliz. eso fue Estamos hablando la de producción. Adam Group. Adam Group. Vale, Es que fue el histórico. Vale. El Gente Feliz fue el delirio de una noche en los antiguos estudios Celada, en la carretera de San Martín de Valdeiglesias. Sí. Cuando Juan Pardo era productor de un montón de gente, pero un montón. Yeah. Había una chica inglesa que se llamaba Andy, no me acuerdo el nombre,
Juan Pardo hizo la producción del Borriquito de Pérez, por ejemplo. Vale. Juan Erasmo Mochi, Rafa, un montón de artistas. Fue, yo pienso, el primer productor como tal español. Y era para Moviplay. Andrés Dobarro. No, él lo colocaba en diferentes... vale. Todo lo del tren, todo aquello de Andrés Dobarro, joder, el productor era Juan Pardo. Sí. Y nosotros, en aquel momento, éramos el grupo de acompañamiento de Juan. Vale. Un histórico como Manolo Varela, batería. Ajá. Después él estuvo con Julio Iglesias, murió. Ahora ya, desgraciadamente, mucha gente de la que hablo tengo que decir que murió. Bueno. Pero es tema del tiempo. Y había un espacio de grabación y teníamos como 2 cancioncitas que tocábamos medio en broma y grabarlas. Y yo creo que fue en 1 hora. Vale. Cuando en aquel tiempo las grabaciones eran eternas. Lo hicimos todo muy rápido, se grabó, no había nombre. Chicos, ¿estáis felices? Pues gente feliz. Es un gran nombre. Sí, el cantante era José Luis, no recuerdo tampoco el apellido, que había sido el cantante de Los No, un grupo que tuvo mucha notoriedad en Barcelona. Y el guitarrista era un chico que se llamaba Francesc Jean-Pierre, que después estuvo también con los Pop Tops. O sea, todos éramos una amalgama muy rara. Qué bueno. Y esos son los principios de todo. Yo digo que con esta profesión mía, la que después me he dejado la vida, no tiene universidad. Total. No la tiene. Y yo sí que la he hecho. Porque si desde el principio con todo esto me gustaba mucho el tema de el sonido y me ocupaba con los equipos de entonces de ponerlos y de hacer que aquello medio sonara. Claro. Como sonaban las cosas entonces. Porque con Gente Feliz llegasteis a tocar en directo también, no hicisteis nada. Con el Adam Groom mucho. Y por ejemplo, el disco, el single que sacasteis con Moviplay, no recuerdas ni negociar un contrato ni nada. Juan Pardo se lo dio, creo que fue a Moviplay. Yo creo que tengo hasta algo en mi casa de recuerdo de todo esto. Y no, eso fue muy inmediato. Ya nos pilló muy al final. Vale. Nosotros empezamos a acompañar artistas porque Miguel Blasco, del que te he hablado, le tocó lo que en España le tocaba a todo el mundo, que era el servicio militar. Y nos quedamos como sin saber qué hacer. Entonces lo primero que nos ofreció Lasso de la Vega, que era también el manager nuestro, fue acompañar al dúo dinámico. Y lo aceptamos porque no teníamos nada que hacer. Bueno. Y estuvimos ahí un tiempo, precisamente en una gira que tocaban mano a mano el dúo dinámico con Juan y Junior. Y ahí conocemos a Juan. Vale. También tocamos un tiempo con Juan cuando él se separa de Junior, el tiempo de Anduriña, la charanga, todo aquello. Y ahí ya a mí me iba también tocando ya el servicio militar. Ahí se acabó aquel grupo, yo me fui del servicio militar. Y en el servicio militar en Ceuta, en aquellas guardias en el Monte Hacho, que era la prisión militar, es donde me destinaron, decidí que iba a dejar la música porque yo he tocado siempre de oído. Y pienso que la música pues era para gente que tuviera más conocimientos. Y saliendo del servicio militar decidí que lo dejaba. Y empiezas con el sonido. Sí, lo dejaba. Sí. Y entonces me salió una oportunidad de ir a Barcelona. No tenía nada que hacer cuando acabé el servicio militar, Navidades del año 71, para tocar en un club, 1400, frente al antiguo Campo del Español, que era de dudosa reputación el club. Y fui con los 3 sudamericanos. Y allí, por una circunstancia graciosa, me encontré con Lasso de la Vega, que era el manager de Serrat. Me preguntó que si conocía algún técnico de sonido para irse con Serrat a América. Era la gira del primer Miguel Hernández, el Para la Libertad. Y ahí es donde cambia mi vida. Me fui de técnico de sonido a América con Serrat. Que era un poco tu ilusión, era ir de América, ¿no? Mi ilusión era conocer América. Claro. No sabía si volvería o no. Claro. Sí. Y después, bueno, sí he vuelto bastante. Ya. He vuelto bastante. De hecho, tu primer destino es Costa Rica, ¿no? México. Primero vais a México. México, la primera vez que me subí en un jumbo para cruzar
Ya Juan Manuel ya tenía ahí un... Sí, Juan Manuel desde el año más o menos 68, 69, ya era muy, muy, muy fuerte en América. Muy fuerte. La primera gira que hicimos en América, todos solteros y de otra manera, y no teníamos compromisos, estuvimos 4 meses. 4 meses. Ya al volver, volvimos a tocar, año 72, volvimos a tocar en donde se tocaba, que eran las ferias de los pueblos, las casetas y lo que había. Alguna discoteca también, habían algunas muy famosas, como la Coquette en Victoria, el Holiday en Bilbao, en fin, algunas que tenían, o en Madrid, lo que es el Platea ahora, que era el Cine Carlos III, y se llamaba aquello Cleofás. Y ahí de pronto tocaba una semana. Y así estuve haciendo el sonido. Y tú eras el técnico de sonido. Yo era técnico de sonido. Y así se estuvo haciendo... A ver, un paréntesis. En aquel momento los equipos no eran lo que son ahora. Claro. O sea, nada más por daros un ejemplo, con el dúo dinámico, ellos tenían 2 Mercedes. Y en los coches cabían ellos 2, nosotros 3, bajo, batería y guitarra. Instrumentos. Bajo, batería y guitarra. Sí. Y todo el equipo. Y tocábamos, un momento, en las mismas plazas de toros que existen hoy. Vale. El dúo dinámico fue el pionero del fenómeno fans en España. Era la misma plaza de toros de Valencia que hoy. Hoy vamos con 80.000 vatios y hay gente que te dice, no se oye. Están sordos, todos ya, o sea, estamos todos sordos. Grandes calidades de sonido en las orejas, pero sordos. Y nosotros íbamos con un equipo que cabía entero el equipo, con los amplificadores en los 2 Mercedes. La batería, todo. Sí. Todo. Y Manolo y Ramón, dúo dinámico, desmontar no porque era imposible por las fans. Pero montar, incluso estaban con nosotros, montaban y tal. O sea, eran unos equipos pequeñísimos que yo no entiendo cómo no nos fusilaron entonces o no nos mataban. Porque escuchar debían de escuchar muy poco. Pero nadie se quejaba, cantaba la gente, era otra fiesta. Claro. Y luego a nivel las mesas de sonido que había también, claro, era toda una infraestructura más... Las mesas de sonido eran unas mesas... El equipo famoso en aquel momento en España era el Semprini. Y era un equipo con una mesa, era todo digital. Tenía una placa donde entraban las 2 etapas de potencia, entraba el eco, que en aquel tiempo era un Vinson, y la mesita, que era graves, agudos y poco más, y volumen. Y tocábamos los instrumentos todos sin amplificación y sin nada. Por las columnas, que unas tenían 2 altavoces de 12, un tweeter y un Gauss de 18 para los graves. Eran unas cosas... Y por supuesto, pues monitores ni se... la palabra monitores no existía. No existía. Esto del no me oigo no existía. Claro. Hoy digo siempre que las víctimas de las cosas de sonido son los técnicos de monitores. Porque aparte de que los artistas están como están, cada uno, hay de todo, son el que tiene la mano para decir no me oigo y esto es una mierda. Vale. O sea, las víctimas hoy grandes de todo espectáculo son los técnicos de monitores. Son santos. Y así es como... Hasta la fecha, después cambió mi estatus, pasé a ser el manager, el que firmaba los contratos, con Serrat, y de entonces a hoy he seguido con él. Qué bueno. 54 años. Total. Bueno, Slaso de la Calle, hablabas de él cuando él era el manager, cuando tú hacías de técnico, convives con él, y de repente llega un día que... En septiembre del año 75, Franco firma las últimas ejecuciones de ETA y FRAP, y nosotros estábamos en Cuba. Vamos a México, y llegando a México a Juan Manuel ya le dicen que está en búsqueda y captura, porque había hecho unas declaraciones a la llegada a México sobre los juicios de la gente que fusiló. Y ahí, por algunas circunstancias que yo no llego a saber, Juan Manuel rompe con Lasso, y nosotros estábamos en México, pero nos quedaba una gira grande hasta Navidades,
y yo ya me dedicaba a pagarle al grupo, hacía lo que hoy es el road manager, Sí. como un asistente del manager principal. Y nada, y Juan no podía ya volver a España cuando acaba esa gira, y me hizo el encargo de que me viniera a España y que con los músicos que quisieran venir, había alguno que lógicamente tenía familia. Claro. Íbamos a hacer una gira en México que no tenía fin. Aquella gira en el año 76 se llamó Conciertos de Primavera. Creo que en mi casa tengo una camiseta de merchandising, bueno, el que se hacía entonces. Sí, sí. Y compró Juan Manuel un motorhome americano, James C., y allí viajábamos y no vivíamos porque no daba para tanto. Podían venir el que tenía familia, la mujer, ocasionalmente, y empezamos una gira en México en la cual yo manejaba aquel camión también. Y manejé dentro de México 80.000 millas. Joder. Con las carreteras de entonces. Eso te iba a decir, claro, sí. Eran sí. otras. Sí, sí. Bien, anteriormente a esto se hizo la gira igual porque él no podía volver a España, pero anteriormente, en noviembre del 75, muere Franco y ya se empieza a hablar de la amnistía, que la dio Suárez en agosto del 76, y ahí ya volvió a España. Pero hasta que volvió a España, estuvimos haciendo gira prácticamente en México, no tenía fin. Tocábamos donde podíamos recaudar algo, y un día era poco, otro día era mucho. Eso sí, nos hinchamos a conocer México, ver todos los templos mayas, conocer como una ciudad como San Miguel Allende, que hoy día turísticamente es una potencia, y entonces no sabíamos ni dónde íbamos. Nos llevamos una sorpresa, una anécdota. En el teatro, se llamaba Ángela Peralta, existe todavía, lo veo cuando voy por allí. Resulta de que el público nada más hablaba inglés, porque es un sitio de residencia de los jubilados americanos. Vale. Y cuando vieron que hicieron una publicidad que decía en inglés, Spanish Boy Singer, no sé qué, escritor like a Bob Dylan. Claro, los americanos se tiraron en manada. Y resulta que cuando yo iba por el público, por el medio y tal, digo, chicos, no sé, pero son americanos la mayoría. Nada, gran éxito, sin problema y tal. Pero eso es una anécdota de lo que nos pasó en aquella gira. Bueno, pues cerrando un poco el tema de Lasso de la Calle, que bueno, has hablado... Bueno, Lasso de la Vega, perdón. Lasso de la Vega, perdón. Ha salido aquí muchas veces y, bueno, siempre tú la has reconocido como, bueno, más allá de lo que hizo o no hizo, que fue un pionero, ¿no? Sí, hay mucha gente que a ti te identifica como el que inicia la era moderna, ¿no?, del management en España. Cuando hablas de pionero, ese tipo de manager, no sé, tú conviviste también, los Emilio Santamaría, padre, ¿no? Sí. Todo esto tal. ¿Cómo eran esos managers? ¿Qué se tuvo que romper después para adoptar ese rol? Yo pienso que el manager en general es un reflejo del artista o de los artistas que maneja. Porque no todos son iguales, ni lo que es bueno para uno es bueno para otro. En aquel momento, efectivamente, como has nombrado, Emilio Santamaría padre, Cortés, que fue el que trajo a España a Cat Stevens y a los Beatles, no recuerdo si... Bermúdez, perdón, o fue Bermúdez el que los trajo, Bermúdez creo. Gordillo. Eran todos bastante más mayores que yo, y yo estaba aprendiendo el oficio todavía. Pero yo siempre me he preocupado mucho, lo que más me puede haber distinguido, no he sido nunca de muchos artistas, y he trabajado muy artesanalmente. Evidentemente, la primera influencia grande conmigo es Serrat. Y Juan Manuel ha sido un hombre que se ha preocupado siempre del precio de las entradas, de que la gente estuviera cómoda, dignificar la profesión del artista teniendo unos camerinos más o menos, en lo cual él y Rafael fueron los pioneros. Eso sí es verdad, porque estábamos acostumbrados a cambiarnos en cualquier sitio, los músicos,
a tocar en cualquier sitio y tocar a las 2 de la mañana. Era lo que se hacía. Juan Manuel, volviendo en el 75, que coincide con el tiempo que yo empiezo a opinar más, decide que nada más toca en sitios donde haya el bar cerrado. Por ejemplo, en las plazas de toros, el bar en su sitio, pero no en el medio de la plaza. Yeah. Sillas, y que lo importante era lo que la gente iba a ver. Para eso, evidentemente, hubo que hacer una reconversión, por ejemplo, en el tema de los precios. En España estaban acostumbrados a contratarte, pagarte lo que tú pedías y ellos poner el precio que les daba la gana. Eso empezó a cambiar. Por eso algunas veces ha habido gente que me ha, directamente no, pero me han acusado o han opinado de mí que yo vendía muy barato. Y lo que no contemplaban era que yo vendía barato porque pedía una serie de cosas que valían dinero también. Claro. Y que si yo quería que la gente se sentase y en vez de que hubieran 8.000 en un ruedo de la Plaza de Toros, hubieran 1.500, cosa que es lo que ocurre ahora desde que existe protección civil y hay limitaciones. Claro. Ahora mismo, un escenario en la Plaza de Toros no lo puedes poner en una salida de las 3 que tiene de entrada a la plaza. Se pone entre 2 tendidos. Claro. Cuando antes se ponía para poder poner una rampa y subirlo en los vomitorios. Claro. O en las salidas desde el ruedo. Claro, claro. Incluso Madrid, incluso las ventas. Quiero decir que yo siempre me preocupa mucho de hacer lo que el artista quisiera y como él quisiera. Le he discutido, sí, pero a él. Y después he hecho lo que él ha querido. Claro. Y siempre lo digo personalizado con Juan Manuel, porque toda la historia mía está muy ligada a ese principio. Al mismo tiempo empezamos a hacer teatros. ¿Qué ocurría? Si yo cobraba como cobraban los managers de entonces, el 20% del bruto, había días que hubiera ganado más dinero que el artista, en este caso Serrat. Evidentemente era una locura, porque la gente iba a ver a Serrat, no a verme a mí. Claro. Esto hasta hoy lo he clavado, creo que fui el pionero. Y hoy hay muchos managers que cobran del neto. No sé si el 20 o el 30, pueden cobrar más o menos, pero cobran del neto. Ajá. Yo creo que fui pionero también en esto. En aquel tiempo el management era otra cosa. Claro. No existía todo esto. Ni los artistas, bueno, el artista que decía yo quiero X. Yo hice la primera gira de Rafael Acarrá en España, año 75. Ajá. Rafaela quería un dinero, a mí me lo pagaban y a mí no me preocupaba de las taquillas. Afortunadamente se reventaban. Aquella gira de Rafaela fue un escandalazo. Claro. Pero si yo le hubiera dicho al empresario, quiero que pongas 300 pesetas en vez de 700, evidentemente me hubiera dicho, entonces no te puedo pagar lo que tú quieres porque pierdo dinero. Claro. Ese es el origen del por qué después ya se han puesto precios, limitaciones de precios, y todos los artistas extranjeros, que son los que saben más que nosotros de esto, vienen poniendo su caché en función del precio de los tickets. Claro, total. Sí, sí, sí. Y los que tienen, que son casi todos afortunadamente para ellos, fuerza, como para decir este precio, este tal, se llevan como un 90 o 95% de la taquilla y a ti te dejan el 5%. Eso con los extranjeros es habitual. Pero se informan de los impuestos legales que tenemos en España y se descuentan. O sea, están muy informados. Sí. Cosa que en España no existía. Siempre ha existido el derecho de autor. Pero, por ejemplo, no existía el IVA. Claro. Y en los locales, pues, se alquilaban como se alquilaban y eran las fiestas de los pueblos. Claro. Y así era. Claro. Y cuando el inicio de la democracia, pues ya sabes, pagaban los ayuntamientos todo. Muchos artistas que no hubieran cobrado 2 céntimos pidieron locuras. Y al final, ¿qué ha pasado? Cuando dejó de pagar los ayuntamientos, empezó la crisis del espectáculo. Total. Porque la gente estaba acostumbrada a pensar que eso no valía dinero. Que era gratis. Es claro. pan de hoy, hambre de mañana. Totalmente. Yo puedo decir
alto y claro que nunca ninguno de mis artistas tocó gratuito. No que no nos pagaran, no, nos querían pagar, pero que la gente no pagase. No. Usted puede poner un precio barato, no entro. Pero la gente tiene que saber que lo que hay ahí encima vale mucho dinero. Porque el día que usted no me contrate no podré venir o me llamarán ladrón. Esa ha sido la transformación más grande que ha ido habiendo con el artista nacional. Los extranjeros es otra guerra. Totalmente. Bueno, volviendo a Serrat, bueno, casi eso va solapando esa figura casi un poco de road manager, pasa lo que pasa con la Sora Vega y adoptas ese rol. Siempre el planteamiento que habéis hecho era global, giras globales, es decir, España y Latinoamérica, ¿no? Sí. Supongo que era complicado, estamos hablando ahora hay internet, hay mil historias, pero de repente decir, a ver, Joan Manel, vamos a hacer la gira en el año 77 en todos estos países. ¿Cómo era ese momento de poderse organizar? Bueno, primero, lo único que existía era el Telex. Lo único que existía. Ajá. Entonces, sí. El Telex, que hay que decirlo, que era una especie de el telegrama. Es el origen del telegrama. El telegrama te lo cogían lo del Telex, prácticamente el telégrafo. Sí. Te lo pegaban en un papelito azul y te llegaba a tu casa un señor de correos y te decía un telegrama. Ha recibido bien. Se hacía así y se hacía de otra forma, que es la que yo más opté, que era verle la cara a los empresarios. Y eso me llevó a pasarme la vida en los aviones de Iberia. O sea, hacías avanzadillas tú. Yo iba cuando no conocía a un empresario, yo conocía a todos los de América, como esos 3-4 años que fueron para mí de aprendizaje, cuando Lasso de la Vega era el manager. Y después de eso, ya cuando yo vengo con Serrat y ya empiezo a firmar aquí contratos, me junto con un manager de la época, porque yo me pasaba la vida en América porque Serrat hacía giras muy largas. Se llamaba Tony Caravaca, todavía vive, gracias a Dios, y creo que está fastidiado de salud, pero... Y con él había un montón de artistas en aquella oficina, pero yo estaba especializado en el tema de América. Cosa que hasta la fecha sigo diciendo, ahora es mucho más fácil, que el manager español en general, o el artista español no conocen bien el potencial que tiene el mercado latinoamericano. Se hacen figuras en España, ganan mucho dinero en España, como por ejemplo a los brasileños les pasaba también, pero Brasil es 22 veces España. Y no quieren salir de aquí. ¿Por qué? Porque allí tienen que ir a picar piedra. Y como el manager español en general, hay grandes excepciones también, no conocen bien América, les da pereza ir. Aquello está muy lejos. Yo debo de haber hecho unos 220 cruces del Atlántico. Joder. Solamente en Iberia tengo 4.200.000 kilómetros. Y eso no es producto más que de esto. Porque a Serrat, cuando yo ya tuve asentados, digamos, las plazas, le continuó Paco de Lucía durante 35 años. Paloma San Basilio, el primer viaje de América de Miguel Bosé lo hice yo. Y bastantes más van a entrar. Entonces te quiero decir que yo, América, siempre le di una importancia porque el mercado español es muy pequeño. Claro. Una gira de un artista importante en España son 25, 30, 35 conciertos. No hay más. Claro. No hay más. Por lo tanto, ¿qué le das 2 meses de trabajo a tus músicos, a tus técnicos, cuando hay un mercado de 400 millones allí? Claro. Y el tiempo me ha dado la razón. Los que ya han podido ir posteriormente y tal, han visto que sí. Claro que hay que ir a trabajar, porque hoy día las compañías discográficas no tienen ni los medios ni la fuerza que tenían. Claro. Y no pueden pagar ya al llevar artistas y músicos y tal, no les da. Entonces hay que ir a picar piedra. Y hay mucho artista español fuerte, que eso no lo entiende.
Ya. Problema de ellos. Ahí ya no entro. Cuando hablas de Latinoamérica, hablas de todo el continente. Hablo sí, pero hoy día, sí. Yo hablaba de México para abajo, Sí. que es lo que ha sido histórico. Sí, sí. Pero bueno, Argentina, Sí. Chile, ahora Todo, ya sabes de que arriba abajo. que hay artistas que funcionan en México, pero no funcionan en Argentina. Serrat, por ejemplo, era un caso global, ¿no? Sí, por supuesto. América tiene dos puntos que son América Latina. Tiene México y Argentina. El artista que entra en México y en Argentina entra en el resto de países. México te da la fama por arriba y Argentina por abajo. Si entras en los dos, fuerte, estás fuerte en todos los países. Y hoy se ha añadido el mercado americano, Sí. que tiene un potencial de gente muy grande que habla español, y ya como unos teatros y unas redes de funcionamiento muy de público latino. Y ahí, por el mismo Sabina, sus últimas giras, la próxima, si hay, ya tenemos un mercado muy grande en Estados Unidos. Claro. O sea, Joaquín ya llena lo que se llamaba la American Airlines Arena, que son 16.000 personas en Miami. Claro. O sea, o Melendi también, Sí, sí, y sí. muchísimo más. Bisbal le va muy bien. Sí, sí, O sea, hay mucho artista ya que tiene circuito americano. Total. USA, americano Sí, USA. USA. Bueno, de hecho ya la industria, ya sabes que tiene ahora ya esa bicefalia, ¿no? Incluso de lo que es Universal Music, Spain, o sea, latino, o sea, ya tiene Sí. hasta su propia idiosincrasia industrial, ¿no? Supongo que tus palabras lo denotan bueno, que ha sido para ti fácil, aunque desde fuera se ve algo complicado, trabajar con una estrella global como Serrat. Es decir, de repente, claro, llegar a un punto donde una gira mundial, sabes que es eso, prácticamente va a ser un éxito en todos los países, complica, porque al final si no, dices, bueno, hago Argentina, pero luego voy a picar piedra en Colombia, porque tal, esto, tal. En el caso de Serrat, claro, era plantear meses de trabajo, ¿no? Fuera y de manera... Sí, pero por ejemplo, sí pique piedra con Paco de Lucía. Mucha. Sí, Y Paco lo entendió. Por eso Paco fue tan grande. qué bueno. Paco se hinchó a hacer giras en Alemania de un mes, tocaba todos los días, porque su salud se lo permitía. Paco era un hombre increíblemente, que nadie se lo cree en este país, de 300 conciertos al año. Joder. Paco tocaba más que nadie en el mundo. Y era la forma, como tenía una gran calidad, él predicaba con el ejemplo. Y el día que iba a un país y habían 200 espectadores en un teatro de 1.500, en vez de decir no vuelvo, volvíamos a los 18 meses religiosamente. Y ya habían 500 o se llenaba. Porque lo que hacía Paco era una cosa que no tenía copia. Era él, su virtuosismo, su fuerza, su ángel en el escenario. Era una cosa, y por eso no tenía límites, no tenía fronteras. Paco fue a China, fue a Japón, o sea, a todos los sitios. Y por eso en el caso de él, justo decirlo, yo le hacía Latinoamérica, España, he hecho Portugal, he hecho Europa, pero puntualmente, porque yo no hablaba inglés. Y entonces eso sí era un hándicap. Entonces compartíamos, por ejemplo, The Guitar Trio con John McLaughlin y Al Di Meola, lo hizo Barry Marshall, hoy manager actual de McCartney, Stevie Wonder, o sea, alguien. Sí. Y nos repartíamos el mundo, digamos, de Paco de Lucía con 4 o 5 empresarios. Y hacíamos las temporadas aquí y allá. Pero Paco se hinchó a picar piedra. Claro. Y he ido con otros que después no han funcionado, y también he pegado viajes que no he tenido un beneficio económico grande. El mismo Joaquín Sabina, cuando empiezo yo con él, no entra en todos los países de América. Y yo tuve la suerte de explicarlo y que él lo entendiese y que fuera así. Recuerdo un vuelo entre Buenos Aires y Chile, muy al principio de trabajar yo con Joaquín. Yo empecé en el 99 con él, donde volando, sabes que se cruza el famoso Andes. Paso de los Andes. Sí, sí. Y en el avión me dijo, Berry, aquí yo no soy nadie. Y le dije, para eso venimos. Claro. Para otra cosa. Colombia también le costaba mucho. O sea, pero habría que ir a abrir mercado si tú crees que el producto que tienes estás fuerte. Esto es lo que hoy no hacen. Total.
Bueno, antes has hecho una aproximación, pero bueno, vamos a ahondar en esto porque me encanta. En una declaración que en una de las muchas entrevistas que he visto dices: la principal virtud es la honestidad. Si no tienes la idea de esa idea del negocio, estás mal. Mi profesión no existe en la universidad, se tiene que aprender en la vida. ¿Sigues pensando lo mismo? Claro. Ahora que hay un montón ahora hay cursos de todo, cómo ser manager, cómo ser productor, ¿sigues pensando? No hay universidad, es lo que venía diciéndote. Yo hice la universidad en la calle. Uh-huh. O sea, yo hoy me acerco a cualquier técnico de sonido, aunque los equipos son inmensamente complicados y sería incapaz de manejar nada, he perdido el timing, pero no hay ninguno que me discuta si le contesto algo, porque sé por dónde voy. Otra cosa es la forma de decirlo. Yo tampoco puedo meterme en el negocio, no en el trabajo, perdón, de cada uno. Y además, cuando los contratas, sabes que son porque tienen un conocido prestigio. Entonces podemos estar de acuerdo en un pelo más de graves o de agudos, pero son cosas menores. Pero sé cómo se montan los equipos completamente, voy a los montajes todavía, y he viajado a casi todos los conciertos de casi todos mis artistas. Dirás, ¿cómo lo has hecho? Alternándolos. Claro. Por eso he visto crecer a mis hijos por fascículos. O sea, yo me he dejado literalmente la vida en esta profesión. Cosa que hoy hay mucha gente que creen que les tienen que llevar el dinero a casa. Que lo hagan. Yo no voy a criticar a nadie. Pero los veo y digo, tremenda diferencia. Si hay un problema, yo he estado al lado. Y si un contrato está mal hecho o he metido a un artista en un local que no debía de haberlo metido, estoy para que me den la bronca o lo que quieran. Y todo eso basado en una máxima. Nunca he tenido contrato en exclusiva con ninguno de mis artistas. Pruebe y compare, como decía aquel del detergente. Yeah. Y si encuentra mejor, compre, no hay problema. Yeah. Con Serrat, 54 años. 54 años, sí. Con Perales, 35, en 2 fases. 34 más o menos, en 2 fases. Con Paco de Lucía, 35 seguiditos en los territorios que te he dicho. No, también lo lleva a Japón, pero eso es la excepción. No eran los míos. O sea, ha sido muy largo, con todo. Con Sabina llevo desde el 99. Sí. Pero hablamos eso, ¿no? Al final también de aprender de la vida y aprender de las cosas. Fuera de micro, antes de que hayamos empezado, hablabas eso, ¿no? De repente es eso como... Bueno, en el caso Serrat, me imagino también con el equipo que formabais, ¿no? De eso, pues decidís que no tocar en salas, en discotecas. Exacto. Y abrir espacios como las plazas de toros, que me ha encantado. Sí, las plazas de toros ya se abrían con muy poco, digamos, había muy poca gente que podía acceder porque no las llenaban. Claro. No había tanto artista como hoy día. Pero desde que se puso que se podían hacer, fueron y son. Hoy día cada vez hay más. Hoy lo que ha cambiado ha sido la pandemia. Han estado 2 años sin cobrar un céntimo porque no se podían hacer corridas de toros. También los toros van a menos, está demostrado. Y entonces las empresas han dado una segunda utilidad porque son los mejores auditorios que tenemos en España. Yo te podría nombrar 20 ciudades hoy todavía que si no vas a la Plaza de Toros no puedes ir a tocar a ningún sitio, prácticamente. Y algunos de los que vas a tocar rebotan porque están pensados para deportes, no están pensados para hacer sonido. Claro. Luego la Plaza de Toros consigue expresión acústica, porque no es excesivamente grande, los equipos de hoy lo permiten, el público tiene una cercanía, es un teatro griego, pasado un teatro romano, si queremos llamarlo, un circo romano, pero es lo mismo. Y entonces, las plazas de toros, hoy, la mayoría de ellas, que en abril le ponen el escenario fijo, lo cual se consigue quitar un gran gasto. Claro. Ponen un suelo de moqueta sintética, aunque sea de recortes, ya no te llenas de arena. Numeran las sillas, numeran el tendido. Un paréntesis, para numerar el tendido tienen que tener gente que sepa acomodar, porque el personal habitual de las plazas de toros no tiene ni idea. Los toros se hacen a las 4 o 5 de la tarde y el habitual de los toros sabe y encuentra su localidad sin necesidad. Claro. Si tú tienes unos artistas que requieren de un público ya más maduro y que quiere un público silla numerada y todo esto, no puedes meterte en una plaza de toros según cuál.
no te puedes meter. Sí, sí. Porque de noche no acomodan. Y es un público, un personal de acomodación mayor que está en la nómina de la plaza y que se piensa que son toros. Ya. Gracias a Dios todo eso ha cambiado. Madrid, desde que existe el Wizzing, pues es el tercer espacio más movido y contratado del mundo. Claro, Sí. tiene el Real Madrid que le ocupa 100 y pico de días, 100 muchos, 200 sí. al año. Sí. Y por eso ahora mismo hay ya muchos más locales, pero hasta ahora las mejores locales para tocar, donde recibes más cariño del público y donde se hay una química muy especial, son las plazas de toros. Volviendo a nivel de los artistas, bueno, Serrat, de 54 años a su lado, hablamos también de Paco de Lucía. ¿En qué punto pasas de ser manager de Serrat a ampliar ese roster de artistas? ¿En qué momento dices, bueno, pues al final esto que estoy diseñando y preparando, ¿no?, con un artista como Serrat, lo puedo aplicar a otras carreras? Con Serrat, a partir del año 86, creo recordar eso, el 86, empezamos a hacer lo que se llamaba años sabáticos. O sea, España, vuelvo a repetirlo, es un país muy pequeño y permite muy pocos conciertos. Y eso que Serrat, junto con Rafael, deben de ser los dos españoles que más han tocado en su país. ¿Por qué? Porque entonces, para hacer teatros, había tal demanda que Serrat de pronto hacía una semana en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. En el Teatro Nacional de Cataluña hizo un mes seguido. En el Grec de Barcelona, hacía 4 y 5 días. En Madrid, parque de atracciones, hacíamos una semana. El parque de atracciones del Tívoli, en Benalmádena, una semana. Un cabaret, discoteca, el Gallo Rojo, en Campello, Alicante, hacíamos una semana. Entonces él era joven, teníamos unas facultades que se podía ser, y al empezar a parar, empezó a haber unos tiempos y yo empecé a trabajar con más artistas, porque evidentemente yo cobraba si trabajaba, si no nadie me financiaba ni nada. Y le propuse a Paco de Lucía su primera gira por Latinoamérica. Por eso te decía lo de picar piedra. En América, el único... Paco ya era conocido aquí en España. Sí, aquí ya era muy conocido y bastante más en Europa, porque queda mucho más a mano. América, cada vez que te vas, es una aventura. Claro. Y entonces Paco lo entendió y empezamos a viajar. Primero, el primer viaje fui solamente él con Ramón. Y yo le hacía el sonido, le ponía las luces, las luces que se ponían entonces, todo que quede claro. Superman no existe. Y viajaba y hacía de manager y hacía lo que hiciera falta. El segundo viaje llevó un amigo que se llama Carlos Rebato. Y el tercer o cuarto viaje ya empezamos a viajar con el grupo que después fue el histórico de toda la vida, el Sexteto. Jorge Pardo, Rubén Dantas, Carlos Benavent, un bailarín que fue cambiando. El primero fue, creo recordar, Angelito Soler, creo. Y alguien más venía, de cantador Pepe, su hermano, y de segundo guitarra Ramón de Algeciras, también su hermano. Y con ese grupo Paco después ya grabó un disco incluso. El Paco de Lucía Sextet, y hicimos ya todas las giras posteriores, y Paco ya siempre, cuando cambió con otro grupo, con otros señores, pero ya era la añadidura, ya era lo que venía detrás, siempre tocó, y por eso pude empezar con otros artistas, porque yo veía que en América eran muy conocidos y no iban. Entonces venía y algún manager de aquí le decía, oye, ¿tú sabes que allí tenéis dinero y tenéis público? Y algunos fueron y otros no. Eso continúa, lo vuelvo a repetir. ¿Y qué estructura montas en ese momento? Porque evidentemente lo has dicho, no eres Superman. Entonces, montas una estructura, ya montas una oficina. Ya tengo una oficina, ya tengo una oficina. Nunca he tenido una oficina de mucha gente porque yo me he dejado la vida allí. Yo estoy yendo, hasta que ahora he cerrado, aunque no tuviera mucho que hacer, iba a las 10 de la mañana, iba a casa a comer y volvía por la tarde. Pencar. Sí. Trabajar. Y después no tener mucha gente, pero tener gente muy buena. He tenido personas que me han ayudado muchísimo y mucho tiempo. El mismo secreto
para tener la facilidad de hacer las giras en América. He tratado de respetar siempre los mismos empresarios, aunque a veces he tenido ofertas de más dinero. Claro. Pero eso va en el paquete. Cada maestrico tiene su librico. Yo no criticaré a nadie porque vaya a la mejor oferta. Pero normalmente la gente que va a la mejor oferta dura poco. Dura menos en América. Son muy fugaces. Total. Bueno, y hablamos de Serrat, hablamos de Paco de Lucía, hemos hablado de Sabina, ¿no? Sabina es quizás el gran tercer pilar, ¿no? En tu carrera. Hablas del año 99. ¿Cómo surge también trabajar con él? Ya lo conocías, me imagino, habríais coincidido mil veces. Lo conocía porque Joaquín y Juan Manuel, por ejemplo, cuando se juntaron, todo el mundo, aparte de pensar que se iban a matar en la primera gira, se respetaban mucho, se querían mucho, y había mucho, la palabra la he dicho, respeto, mucho. Y yo a Joaquín ya lo conocía, y recibí una llamada en principio de julio del año 1999, él estaba haciendo la gira del 19 días y 500 noches. Y me llamaron y me dijeron que había terminado con Paco Lucena, que era su manager anterior. Me quedé así un poco porque conocía también a Paco, y lo primero que hice fue llamarlo. Le llamé por teléfono a Paco Lucena y le dije: Paco, pasa esto. Evidentemente, Joaquín, no estamos hablando de un mindunguis, y Joaquín, si yo puedo trabajar con él, a mí me interesa. Claro. Ya me sé cómo son estos artistas de tipo cantautor, tengo la experiencia de Juan Manuel, yo entonces ya llevaba muchos años. Claro. Y él me contestó que sí, que habían terminado, que se habían enfadado, sin darme razones, y que si yo podía, ya está. Hablé con Joaquín después, y el primer día que viajé con él fue el 13 de julio del 99 al Sant Jordi, a Barcelona. Y a partir de ahí, esa gira entera. Lo digo porque es la realidad. La cobró Paco Lucena, que es el que la había firmado. La cobró él. Yo acompañé a Joaquín a todos los conciertos y a partir de ahí empecé con él. Y ya en la cosa de Joaquín había ido algún viaje a América muy, muy mal hecho, muy disparatados y con muy poco control de todo. Y yo creo que mi mérito con Joaquín fue poner un poco de orden al desorden que había allí en aquel momento. General. O sea, y su intención era que quería crecer más también en Latinoamérica, quería tener... No, claro. Por esa razón, porque yo siempre he pensado que España, muy bien, todo bien, sí. Es mi país, todo bien, pero que en América había un potencial tremendo. Y hoy puedo decir que se gana más dinero en América que en España. Claramente. Habrá excepción de algún artista que haga estadios, sí, y que haga tal, que puede ser que aquí gane más dinero que allí. Claro, si allí no has entrado, tienes que ir a madurar. Claro. Pero esta es una cosa que yo creo que es difícil de solucionar. Y así fui haciendo cosas. Hombre, debo decirte, cuando monto la oficina, por mi conocimiento de América, ya llevo varios viajes, me junto con una persona que era muy de teatro aquí en España, que se llamaba Pepe Caturla, que era un hombre de teatro de toda la vida, y él ya ni viajaba ni nada. América dice que estaba muy lejos, y él estaba aquí fijo, con lo cual ya me permitía también programar los veranos, porque las giras de América normalmente son abril, marzo, mayo, octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque el verano español, el artista español es donde podía, ahora ya hay más sitios, claro, tocar al aire libre en grandes recintos, claro, las plazas de toros, sí, o campos de fútbol, un ladito, o lo que venga. Era un problema que lo daba la naturaleza del país. Hoy no, hoy se puede hacer ya una gira, gracias a Dios, o a quien le toque, por el medio de, claro, los grandes espacios cubiertos que hay. Claro. Hoy ya se puede plantear de otra manera, pero entonces no. Y había conocido muchos artistas. Y entonces yo, con Pepe Caturla, durante 40 años estuvimos trayendo a España a Lelutier. Trajimos la primera vez a Nacha Guevara, a Atahualpa Yupanqui, Quilapayún, la primera gira de Silvio y Pablo,
Ballet Nacional de Cuba, Cafrune con Maíto. Y si hay alguno más ya no me acuerdo. Pero traíamos muchas, muchas cosas de América. Sí. Y entonces sí teníamos, como ahora se llama, un roster. Me hace mucha gracia. Entonces teníamos mucho artista para la gran demanda que existía en el verano de España. Claro. Aunque nosotros siempre tirábamos, me he dejado Julio Boca, por ejemplo, siempre tirábamos a festivales, en aquel momento eran festivales de España, que los hacía el Ministerio, en sitios emblemáticos, como por ejemplo en Sevilla, la Plaza de España, donde ahora se vuelve a hacer un festival después de muchos años. La han recuperado, lo cual me alegro. Pero no había sitios donde un artista grande pudiera hacerlo. Hombre, Nacha Guevara era teatro. Claro. En Hacha de Noche fue el primer espectáculo que trajimos nosotros. Después volvió ya con otra gente. Como Lelutier también, claro, las cosas pasan. Cazorla murió, yo me volví a quedar solo y también me dediqué más a lo que tenía más, porque me pasaba mucho tiempo en América. Claro. Bueno, trabajar con Serrat y con Sabina, aunque los dos sean artistas, me imagino que son dos mundos completamente distintos, porque ahí entran las personalidades, como imagino que Paco también tendría la suya. En el caso de Serrat y Sabina, que se conocían antes, organizas esa gira conjunta donde todo el mundo prevé que se van a matar, pero Sí. La idea un poco es tuya. Un poco fue mía, sí, un poco de ver cómo lo hacíamos. Sí. Y después ellos empezaron, por el profundo respeto que se tenían, a hablar del repertorio. Se hizo un repertorio que nadie se dio cuenta, pero yo sí. Y estaba muy bien hecho, de cosas históricas de los dos, la primera vez, el año 2007. Y el repertorio, no recuerdo, pero si eran 40 temas, duraba 3 horas y pico aquello, eran 20 de cada uno. ¿Por qué? Porque los derechos de autor, claro, evidentemente, no iban a poderse repartir de otra forma. Claro. Y hubo el respeto de los dos, del uno al otro, en todo. La idea de que Juan Manuel de pronto cantase A la orilla de la chimenea, Joaquín cantase Fiesta, el intercambio aquel que había, todo aquello funcionó. La gente pensaba que después del primer concierto se iban a matar. Porque Serrat era muy metódico, ensayaba tal. ¿Qué va? Joaquín también fue a ensayar muchos días. Y fue un traspaso de cariño terrible. Montamos una banda muy grande, íbamos 40. Hoy Sabina va a América con 20. Éramos un regimiento de gente. Se hizo España y América. Fue un exitazo terrible. Tan terrible y tan grande que en el 2012 tuvimos que repetir. Se hizo aquel disco de la orquesta del Titanic, pero lo que pasaba no era ni el disco ni nada, lo que pasaba era la fluidez del diálogo, lo que pasaba en el escenario. Vuelvo a repetir, con espectáculos que tenían más de 3 horas. Y hubo una tercera gira, 2019, donde hicimos, para los conocedores se asombrarán, 22 Luna Park en Buenos Aires. El mítico... 22. Y se grabó. Sí. Y después hicimos España, era únicamente Barcelona y Madrid. Y ya había una propuesta para hacer el verano del 20. Joaquín se cae del escenario en Madrid, el día de su cumpleaños, el 12 de febrero. Y además entra la pandemia, con lo cual tampoco hubiera podido haber gira. Si no, hubiera habido una tercera gira. Son amigos, se respetan, una cosa que es increíble, y se quieren mucho. Y eso es Serrat Sabina. Mucha gente piensa que fue una unión de intereses, que también, claro, también, sí. Pero la realidad, eso no se hubiera podido hacer nunca sin el respeto que hay. Por eso, las uniones de artistas españoles, yo también tuve el gustazo, el gusto es nuestro, exacto, de hacerlo, de Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos y Serrat. España y América. Ellos tres, menos Serrat, tenían Tony Caravaca, que lo he nombrado antes, como manager, pero esa gira puso una persona de su oficina,
que no recuerdo el nombre, no tendría ningún problema en decirlo, pero no lo recuerdo, Juan Carlos. No recuerdo el apellido, Juan Carlos. Y entre él, Julio Cuesta, que en ese momento y sigue trabajando, era el hermano de Ana Belén. Y yo hicimos toda la programación y fue un exitazo terrible en España y en América. Terrible. Y después en los 20 años le repetimos, a ver cómo, decía Víctor, a ver cómo aguantaba el repertorio, cómo aguantaban los materiales. Los artistas españoles, a lo que iba, el gran problema que tienen, yo pienso, para hacer espectáculos conjuntos son los egos. Creo yo. Sí. Creo yo. Sí. Ya estoy de vuelta de todo, ya no dependo de nada y puedo decir lo que me dé la gana. Y luego lo que sí viviste también fue esa unión ya fallida, ¿no? Que fue la de Sabina con Fito, ¿no? No. Eso es anterior a mí. Ah, vale. Sí. Vale. Eso estaba todavía Paco. Y Paco me llegó a comentar a mí, antes de que... O sea, que eso fue parte de todo. Me llegó a comentar que tenían pensado hacer el disco y que tenían pensado hacer una gira. Ajá. Yo no tenía nada que ver. Ya. Estuve, eso sí, en una discoteca que ya no existe en Juan Bravo. ¿Clippers? No sé cómo se llamaba. Keeper. ¿Sí? Pues, Skipper, tienes razón. Esto. Estuve en la presentación del disco. Eso sí, estuvo Fito. Ya Joaquín y Fito se habían peleado, se habían discutido. Joaquín no fue y nunca se hizo la gira. Y ahí, de ese disco lo que más ha quedado, creo que es el Llueve sobre mojado, que Joaquín ha seguido cantando hasta la fecha y ha utilizado para la presentación de los músicos a lo largo de muchos conciertos, muchos años. Pero bueno, has hecho una reflexión que me ha encantado, bueno, como todo lo que has dicho, pero eso sobre los egos, y al final, aunque entre Serrat y Sabina hubiese habido ese respeto y eso tal, al final están los egos, ¿no? Y al final, que es distinto, pero me imagino que con el precedente de lo de Fito, decir, joder, voy a juntar a dos estrellas, eso, por mucho que se quieran, al final es eso, hay un repertorio que compartir, hay un público que compartir, hay una intensidad del aplauso, ¿no? Incluso Fito en América le sigue funcionando muy bien, aquí viene, pero es otra cosa. Creo, me han dicho que se viene a vivir aquí a España ahora, pues como una anécdota, no lo sé. Y es un gran artista, ¿no? Sí, pero te digo que con ese precedente... Pero no habría, yo creo que no habría el respeto que se tienen Serrat Sabina, por ejemplo, porque igual que con Víctor Manuel y Ana Belén, cuando hicieron aquella gira, y Miguel, había una foto muy anterior de ellos cuatro grabando algo, no lo recuerdo, pero esa foto ya era de que había una amistad anterior, o sea, no nace a raíz de decir vamos a hacer una gira y nos lo llevamos calentito. No. Primero hay el hecho de la amistad y tal, se hace y después, hombre, hay un gran éxito de todo, pues también tiene que ser éxito económico. Pero así es como se hizo. En el caso de Fito y Joaquín, yo pienso que no existía ese respeto profundo. Podía haber admiración y cercanía, porque Joaquín tenía mucho cariño con Argentina, y de allí pudo venir la idea de hacer el disco. Pero más no puedo contar porque yo no estaba tampoco. Bueno, estás ahora felizmente y merecidamente jubilado, pero bueno, las posibilidades de que Sabina un día descuelgue el teléfono y diga, Berry, vamos a hacer algo, existen, ¿no? Existe. Si lo dice, espero que me llame y que lo haga yo también. No, es que si no lo hiciera, la gente pensaría que me habían despedido. Porque decirle quiero a Joaquín es muy difícil. Primero, por ser el artista que es, la cantidad de gente que mueve. Y después volvemos a la última parte, que es muy importante, que es la parte económica. O sea, evidentemente, es como el broche de oro de mi carrera. Total. Pues sí. Bueno, siempre hablabas de ese aprendizaje, mira, nunca mejor dicho, ese camino se hace al andar, y la improvisación muchas veces en las relaciones, pero si echas la perspectiva, la vista atrás ahora, ¿cuál crees que ha sido tu enfoque real para construir y mantener una buena relación con tus artistas? Lo primero, y básicamente, por estar muy, muy, muy claro con el tema del dinero. Lo primero. Después el respeto hacia ellos, el cariño que he tratado de ganarme precisamente porque ha habido piel
porque hemos viajado mucho juntos y si no sería imposible. Estar en lo bueno, en lo regular y en lo malo. Pero creo que la base primera y solidaria más grande es que pueden decir, he dejado de trabajar con... Que alguno ha dejado de trabajar conmigo también. Sí, sí. Cuidado, alguno ha habido. ¿Por qué? Pues porque yo me pasaba mucho tiempo en América y consideraban que necesitaban más tiempo mío y yo no lo tenía. Lo entendí. Pero nunca porque había problemas con las cuentas. Ni dudar. Ni dudar. Hay aquello de que la mujer del César no debe de ser si no parece... Ya. Pues esto es igual. Y precisamente me he basado en lo que decía antes también, de no tener un contrato, porque tú tienes un contrato en exclusiva, bien, te pueden demandar, como ha habido casos muy cercanos. Bien, vas al juzgado, puedes ganar o puedes perder. Pero si te demandan ya es porque hay la duda. Hay la duda, por lo menos. Claro. O se la crea el artista y te demanda porque le da la gana. Sí. Pero siempre las cuentas, por ejemplo, yo nunca he tocado un céntimo de los artistas. De ninguno. Nunca. El artista tiene que tener su cuenta corriente donde ingresa la totalidad de lo que yo facturo. Y cuando han hecho sus asesores las cuentas, han comprobado todas las facturas y está todo muy clarito, me dicen, Berry, ¿cuándo haces la factura? Dime por cuánto. Y la hago. Claro que yo tengo control de las cuentas y sé que la cuenta está bien hecha. Claro. O sea, pero la primera contabilidad que se hace es en mi oficina. Y se le da a los asesores del artista. Y los asesores del artista tienen todo el tiempo del mundo para pedirme cualquier justificación, cualquier factura, cualquier papelito que les falte. Claro. Y a partir de ahí, como cobro de lo que queda, pues el 20% es tanto. No, desde luego es un proceso muy honesto y bueno, al final el dinero, poderoso caballero, ¿no? Es donde el dinero está claro que es donde... Eso ha sido la razón, yo pienso, más larga para llevarme muy bien con todos. Creo que ha sido la primera razón. Y después ya te digo, ha habido piel, he respetado siempre lo que ellos han querido hacer con sus carreras y cada orden que me han dado yo he ejecutado. Totalmente. Porque el artista se tiene que implicar mucho en la carrera. Claro. Mucho. Y tiene que opinar, por ejemplo, si quiere que se pongan 200 euros la entrada y después no se llena. Porque aquí hay un máxima que es cuando tú llenas mucho y metes mucha gente, eres muy bueno. Y cuando un día se pincha por cualquier circunstancia, es que las cosas no están bien hechas. La publicidad no era la adecuada. La compañía de disco no hace promoción. No han pegado carteles. Exacto, no han pegado carteles. Y eso ha sido así. Sí. Hoy día ya no existe lo de pegar carteles, vamos por otros caminos y es otra cosa. Pero en mi tiempo era esto. Total. Hablando de los carteles, eso también, bueno, ahora ya sabes todo la digitalización de la música, ya no solamente a nivel el consumo, que ahora se hace de otra manera, pero bueno, también está el factor ese, ¿no? De lo tangible que es ahora. Ahora, cuando ibais me lo invento, a Guayaquil, no sabíais ahí si cuánta demanda, cuánto público podíais tener o no, pero ahora ya puedes saber, no me escuchan tantas personas. ¿Cómo ha impactado, crees, al final en la forma de trabajar? No te digo ni positiva ni negativamente, eso que de repente ahora lo digital haya entrado de manera tan bestial. Es decir, antes había más capacidad quizás de decir vamos a hacer una gira, vamos a hacer esta estrategia de cartelería, de prensa, de tal, no sé qué. ¿Crees que ahora, bueno, evidentemente ha cambiado? Ahora empezamos a hablar de un tema que ya domino menos y no tengo ningún interés. Bueno, sí tengo interés, aprender nunca es malo, pero ya no tengo los medios ni las ganas que tenía y el mundo digital ya me ha sobrepasado un poco. Pero sí tengo lo justo para saber los medios que hay. Yo creo que hoy día se basa todo en tener no sé cuántos millones de descargas, de streaming, de no sé qué, y efectivamente todo te lo da el estudio de mercado. Si tú tienes una página de internet, una web, creo que ahora ya es otro nombre, el Google Analytics, donde te decían cada país cuánta gente se metía en la página que tú habías creado para la gira. Y después ya hay muchísimas más páginas. Hay incluso un programa que es de pago, por supuesto,
donde te dicen las veces que aparece tu nombre en cosas de Internet en cada país. Hoy día tienen esos medios, muchos, y finalmente lo que hay hoy día es que si tú le pides un dinero desproporcionado a un empresario, el empresario de aquel país sabe si te lo puede pagar o no. Él siempre intentará pagarte menos, es su trabajo, su negocio. Y tú estarás para decirle si sí o si no con los datos que tendrás en la mano. Lo ha sustituido todo la digitalización. Eso es así. Es mucho menos artesano, pero bueno, es lo que hay. Es así. No, totalmente. Y a nivel institucional, por ejemplo, ¿cuál ha sido tu percepción? Pues has vivido ya muchos gobiernos, muchas formas de ver la cultura, pero ¿cuál es tu percepción que ha habido de la política con la industria musical? En nuestro país, en España, todavía, yo creo que hay el problema de que según lo que manda uno, censura. El uno que sea, de un lado o de otro. Puede hacerlo cada uno de una forma diferente y que no se note tanto. Pero la realidad, mi impresión es que los gobiernos de derecha y hoy, actualmente, los que encima necesitan el soporte de Vox, hacen cosas que yo no las entiendo. No digo hacen cosas para evitar la palabra censura, pero es que no se entiende que se prohíban ciertas compañías de teatro con obras de teatro que no tienen nada que ver. No se entienden muchísimas cosas. Que la izquierda todo lo que hace es mejor, pues no lo sé exactamente tampoco. Pero evidentemente no leo que ningún ayuntamiento de izquierdas censure una obra de teatro. A lo mejor tienen otras mañas para hacerlo. Pero siempre la política han tratado de orientar la educación cultural. Mis hijos estudiaron cuando empezó la cosa de la LOCSE y todo esto, y cada año teníamos 3 reuniones en el colegio los padres porque había otro cambio de educación. Entonces, el que entraba, lo cambiaba. Parece que eso, ya, como mis hijos ya no están en edad de estudiar, se ha perdido, quiero decir, ya no es tan grave. Pero sí seguimos con el adoctrinamiento que los de derechas dicen que la izquierda los de derecha. Y a nivel de ser alguien que ha llevado alrededor del mundo, pues eso, al final no deja de ser Serrat o Sabina, son iconos de la cultura española. Quizás nunca lo habéis necesitado, ¿no? Ahora las compañías, bueno, pues tiramos muchas veces de esos recursos, de ayudas, del ICEX, de tal, que te ayuda a exportar tal. En ese sentido, quizás es porque bueno, nunca visten. Hubo un momento, el Ministerio de Cultura en general bastante tiene con la Orquesta Sinfónica, con el Ballet Nacional de Danza, tal, con la Compañía Nacional de Teatro y sus cosas. Y normalmente nunca han sido muy propensos a dar ayudas. Las únicas ayudas que yo recuerde, porque también el mundo de la sponsorización en España sigue en pañales. Hay más cosas, afortunadamente, pero sigue muy lejos de todo. El único que ha ayudado, que yo recuerde, ha sido SGAE en sus mejores años. Ahí sí, sobre todo para América, te daban ayudas porque, por ejemplo, y lo digo claramente, con Paco de Lucía, las primeras giras sí me ayudaron. Nada más que un coste para billetes. A mí me daba igual que los billetes los emitiera una agencia de ellos. Dinero en metálico nunca. Ni nunca lo hemos pedido. Y además no se debe de dar en la vida. Eso de que tú tomas lo que quieras, no. Pero si SGAE, y después por medio de AIE también hubo ayudas. Quitado de eso, no ha habido nunca nada. Y sí, cuando vas a los países, los embajadores te pueden, según el carácter político de ellos, volvemos a lo mismo, te llama el agregado cultural y te dice si necesitas algo, no sé qué, pero mal tema. Con Paco de Lucía, que es mucho más amplio, tuve varios contactos con el Instituto Cervantes. Hablo de hace años, evidentemente, Paco ya murió hace 10.
y de pronto querían que fueras a tocar, en un caso concreto, a Estambul, pero no tenían nada. Pero bueno, pagaréis los pasajes, pagaréis algo. Nada. Pero nada es nada. Yo recuerdo que cuando alguna vez, hay un caso muy concreto, Melanie Griffin y Antonio Banderas en Buenos Aires fueron a ver El gusto es nuestro. Y todo el sistema de seguridad que llevaban era el de la embajada americana. Por ejemplo. Sí. Aquellos Suburban blindados y tal, y 4 o 5 señores. Sí. Porque supongo sería por la Melanie Griffin, Claro, supongo. Claro. Esto no lo tenemos, nunca lo hemos tenido. Y la atención en cada embajada ha dependido mucho, cierto que cada vez menos, del carácter del embajador que hubiera. Y por lo menos es cierto que después hay muchos artistas que no quieren ir a ningún sitio. Es cierto, cuidado. Pero por lo menos la llamada de decirte estamos aquí por si te hace falta algo, tampoco se producía, no había nada. Bueno, hablábamos de la universidad, de la vida, del aprendizaje, el camino que se va haciendo y tal. Pero bueno, ¿qué consejo le darías, Berry, a un chaval que ha escuchado tu entrevista y dice, yo quiero ser manager? Primero que estudie y que trate de tener una carrera que le permita vivir. Ahora hay un módulo en la universidad que no sé si sirve para mucho o para poco, pero hay un módulo en algunas universidades ya de actividades artísticas o creación o producción cultural. Sí, music business, hay mucha cosa, pero no lo sé. Hoy día lo tienen muy difícil. Siempre saldrán. Lo tienen difícil. Porque hoy día cualquier artista que puede salir nuevo, la mayoría de artistas, fíjate que de todos los que hemos estado hablando, corresponde a mi edad y a mi trabajo. Es gente que están en el final de sus carreras. Los nuevos, todos tienen unos contratos, la mayoría 360, con las 3 compañías discográficas que hay hoy día en el mundo. Y son las que les dan el sustento a todos. Por lo tanto, ser manager de alguno de ellos es muy difícil, a no ser que ya ellos tengan una cierta notoriedad y lleguen a la compañía con él y lo pongan. Y entonces falta ver si el sujeto en cuestión tiene idea o solamente es amigo, primo, hermano, sobrino, que estos, con alguna excepción, no he conocido uno bueno. Y han sido siempre un problema. Porque el artista piensa que le tiene que dar de comer. Claro. Y no siempre están preparados para esto. Claro. Entonces se convierten en un problema. Total. Consejo. Esto es una cosa, yo he tenido mucha suerte en la vida, pero he trabajado montón. Te decía, de sol a sol. Sí. Y eso me ha permitido tener una oficina muy pequeñita y trato muy personal con los artistas, que es lo que hoy día no se lleva. Total. Bueno, Berry, estamos llegando al final. Siempre hay, pues, yo creo que lo has dicho, pero bueno, quizás por profundizar más en eso, siempre termino con una pregunta, es eso, pues ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria? ¿A quién dices, bueno, si le tengo que dar las gracias a alguien porque hoy esté aquí hablando de una carrera, es a...? Las gracias a mis artistas. Son los que me han mantenido. Porque con la industria la relación nunca ha sido fácil. Hay una persona histórica en el mundo del disco que es de Tomás Muñoz. Pero mucho. Siempre han sido Ramón Segura. Pero, entre comillas, los viejos disqueros tenían, porque quizá el mercado era de otra manera, claro, y tenían presupuesto, podían participar de otra manera en todo y eran de otra manera. Y después con la industria en general no me he llevado mucho porque siempre te miran como que el manager es el malo de la película. Siempre. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Pero yo creo que lo que más he aprendido ha sido de mis propios artistas. De mis propios artistas. Y después mi intuición en pensar que América está muy lejos. Claro, es que América para mí es un referente. Está muy lejos y que aunque llega uno, como han llegado montones, para ofrecerme más dinero por un artista, se lo he contado a la persona con la que trabajaba. A veces me han pagado algo más, otras veces me han razonado más.
pero he tratado de respetar a todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de Sabina, mercado importantísimo como es Argentina, yo he respetado las personas con las que trabajaba Paco Lucena. Y no eran los míos. No eran los míos. Entonces, cuando se ha hecho Serrat Sabina, he dicho hacer una sociedad y lo hacéis juntos. Claro. Y así se ha hecho. Pero el respeto viene mucho de ahí. No hay manual. El que se quiera dedicar a esto lo que tiene que tener es mucha suerte. Total. Pues nada, muchísimas gracias, Berry, por aportar tu testimonio y por esa carrera que es tuya, pero que nos hace sentir, de nada, vosotros. Yo tenía curiosidad porque te voy a decir una cosa. Es la primera vez en mi vida que hago una entrevista hablando de todo esto. Qué bien. Oye, pues es el honor ya entonces es doble. Así que nada, muchísimas gracias. Me alegro mucho. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con La Luz de Gold Lake. Adiós.